Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo es que se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces a los fariseos aquel al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron: ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante pródigos? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué piensas de lo que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve y quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Preguntárselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenselo a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese
no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que le teme a ese y hace la voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es él, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que el ciego vea y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando esta Santa Misa de 4 domingos de Cuaresma, un domingo que llamamos Latria, que significa alegría. Por eso el sacerdote y también los ministros llevan una vestidura diferente en este domingo, que significa alegría. La vestidura rosa, que nos están invitando a prepararnos un poquito más para las fiestas pascuales, para lo que el Señor está haciendo en el medio de su pueblo. Y estamos leyendo en los evangelios, el evangelio según San Juan, porque tenemos los elegidos. Por ellos estamos volviendo al versículo A, leyendo del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan se ve concretamente la relación entre Dios y su pueblo. La relación entre Jesús, el Salvador, y nosotros que somos pecadores. En el Evangelio de Juan se puede ver lo divino y lo humano. Historias de las personas que necesitaban la ayuda de nuestro Dios, que necesitaban una mano que viene del cielo para levantarnos. El domingo pasado era la historia de la mujer samaritana, una pecadora que Jesús fue a encontrar en un pozo. Allí ella viene para coger agua, para sacar agua del pozo. Jesús llegó y Jesús decía: dame agua para que yo beba. Y ella dijo: no puedo tener una conexión con un judío. Yo soy
una mujer samaritana. Jesús decía, si tú conocías o conocieras la persona que te piden, tú hubieras dicho que Él tiene que darte. Y yo te voy a dar el agua que salta a la vida eterna. Este domingo estamos leyendo del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta 41. La historia de un ciego de nacimiento. Una persona culturalmente tenía un puesto. La gente le ha considerado una persona sin importancia. Pero luego Jesús hizo un milagro grande en la vida de aquel hombre. Domingo que viene vamos a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 a 45, la resurrección de Lázaro, donde Jesús va a proclamar en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, 3 puntos importantes para nuestros elegidos, que el tema del domingo pasado era agua. El día de vuestro bautismo vais a recibir el bautismo a través del agua. El tema de hoy es la luz, que vais a recibir la luz de la fe, que tenéis que seguir a Jesús, que es la luz del mundo. El domingo que viene vais a recibir la vida, el tema de la vida que viene de nuestro Dios. Pero hoy paramos un poquito a considerar la historia de un hombre o de un ciego de nacimiento. Una historia bonita, una historia llena de cosas espirituales, tesoros del alma. Una historia que nos ayuda a ver cómo nuestro Dios actúa en medio de su pueblo. En este se puede ver dos maneras de ver las cosas, dos maneras de considerar a las personas. Como hemos visto en la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16, sobre todo versículo 7, que Samuel decía que nosotros los hombres miramos las cosas desde las apariencias. Dios mira desde el corazón de alguien. Dios mira más adentro. Nosotros miramos las apariencias. Es una clave para entender el evangelio de hoy. La gente estaba juzgando tanto a un ciego de nacimiento como Jesús con los ojos humanos, con las bases religiosas, con las perspectivas humanas. No estaban mirando las cosas desde los ojos de Dios. En el tiempo de Cuaresma, la iglesia nos invita a mirar las cosas en una manera diferente, a considerar a las personas desde el punto de la vista de nuestro Dios. El ciego era un mendigo. Él estaba fuera de la comunidad. No podía participar en la vida del pueblo. Porque para la gente de aquel tiempo, si tú eres ciego, si tú tienes problema de enfermedad, significa que tú estás sufriendo un castigo divino. Si las cosas no te van bien, significa que tú eres una persona rechazada por nuestro Dios. Era su manera de ver las cosas. Que el que sufre no tiene oportunidad de ubicarse en la comunidad.
En aquel momento los fariseos dicen que no se tiene que hacer el bien en el sábado, curando a los enfermos, resucitando a los muertos. Para ellos el sábado es solamente para Dios y no para los hombres. El sábado es solamente y no quedar así. Yo voy a la Santa Misa con mi Dios, me comulga, me va a mi casa, reza. No piensan que domingo o el sábado en su caso era el día para ayudar también a tus hermanos y hermanas. Jesús curó el ciego de nacimiento el día sábado. Por eso ellos rechazaban a Jesús. Y rechazó también el hombre que tenía aquel problema de ceguera. Por eso ellos fueron a su mamá y su papá para preguntarle: ¿quién eres? ¿Por qué tu hijo recibió la curación el día sábado? Su papá y su mamá decían: no quiero saber nada de él, él es adulto, pregúntale. Su papá y su mamá no quieren enfrentar la verdad. No querían porque tienen miedo de los judíos. Pero nuestro Dios tiene su manera de ver las cosas. Y esta es una invitación de la convicción que nos invita a la iglesia. ¿Cómo mira a las personas? ¿Cómo puedo levantar el ánimo de las personas? En vez de condenarles, puedo ver algo diferente en ellos. Puedo ver que ellos también son hijos e hijas de nuestro Dios. ¿Cómo me acerco a las personas? Muy importante, queridos hermanos y hermanas, para que podamos actuar como nuestro Señor Jesucristo, que recibía a los santos y a los pecadores, los enfermos y los sanos. Todo el mundo tiene derecho en la casa de nuestro Dios. Recordamos lo que se hablaron sobre Jesús, que fue un jugador de soccer. Jesús fue para mirar el soccer entre los salvadorianos y los mexicanos. Jesús fue para mirar el soccer entre los salvadorianos y los mexicanos. Entonces, la gente estaba mirando a Jesús para ver dónde está Jesús en este soccer. ¿Quién está apoyando? ¿Quién está que Jesús está apoyando? Y los mexicanos un gol. Jesús se levantó, se aplaudió. La gente dice: Jesús es para nosotros. Los mexicanos estaban diciendo: Jesús es para nosotros. Jesús come enchilada. Jesús está con nosotros. Jesús sabe a la Virgen de Guadalupe. Jesús está con nosotros. Y luego, queridos hermanos, los salvadorianos sacó un gol. Jesús se levantó. Jesús estaba muy contento. Los salvadorianos dicen: también Jesús es para nosotros. Y los mexicanos miraron a los salvadorianos miraron a los mexicanos. Entonces ellos se reunieron diciendo que Jesús es para todos nosotros. Una enseñanza fuerte para nosotros. Él es para todos. Él viene para todos. La salvación es para todos los pueblos. No es solamente para mí. Es para ti. Es para ti.
es para todos nosotros. Que nosotros tenemos que pensar como Jesús. Tenemos que pensar como el Hijo de Dios. Sus manos extendidas para todo el mundo. Que Él es la luz del mundo. Su luz llega a todos los pueblos, a todas las vidas. Su luz ilumina a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por darnos la luz de la fe.